En el capítulo anterior nos detuvimos en una verdad fundamental. Antes de discutir sobre el diezmo, primero debemos definir correctamente de qué estamos hablando. No podemos construir una enseñanza seria sobre una palabra que no hemos entendido bien, y tampoco podemos llegar a conclusiones bíblicas partiendo solamente de costumbres, tradiciones o frases repetidas durante años. Por eso, después de haber establecido la importancia de definir el diezmo bíblico, ahora damos un paso más. Entramos en Génesis 14. Este capítulo es muy importante porque allí aparece la primera mención del diezmo en toda la Biblia. Pero precisamente por eso debemos acercarnos al texto con mucho cuidado. Muchas veces Génesis 14 se cita rápidamente para decir, Abraham diezmó antes de la ley, por lo tanto el diezmo sigue vigente para todos los creyentes. Pero esa conclusión no puede aceptarse sin antes leer el capítulo completo. Génesis 14 no comienza hablando del diezmo, comienza hablando de una guerra entre reyes, de la derrota de Sodoma, del cautiverio de Lot, del rescate realizado por Abraham y de la recuperación de personas y bienes. El diezmo aparece dentro de ese relato, no como una ley entregada a Israel, ni como un mandamiento dado a la iglesia, sino como parte de una narración histórica concreta. Por eso en este capítulo no vamos a comenzar preguntando simplemente si Abraham diezmó. La pregunta más completa es otra. ¿Qué dio Abraham? ¿De dónde provenía aquello que entregó? ¿A quién se lo dio? ¿En qué momento lo hizo? ¿Qué papel cumple Melquisedec en el relato? Y sobre todo, ¿el texto manda repetir esa acción o simplemente la describe? También examinaremos quién era Melquisedec dentro del relato. Génesis lo presenta como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Su aparición es breve pero muy significativa. Sin embargo, debemos distinguir entre lo que Génesis dice, lo que Hebreos desarrolla tipológicamente y lo que algunas interpretaciones modernas han añadido al texto. Además, veremos por qué Salem, después asociada con Jerusalén, debe entenderse primero dentro de su contexto histórico original. Y también analizaremos el uso del título Dios Altísimo, para no sacar conclusiones apresuradas sin considerar el mundo cananeo semítico donde ocurre el episodio. La meta de este capítulo no es defender una tradición ni rechazarla por reacción. La meta es dejar que la escritura misma marque los límites del argumento. Si Génesis 14 será usado como fundamento doctrinal, entonces debe ser examinado completo, en su contexto, en su desarrollo narrativo y en su intención original. Porque antes de discutir el diezmo, debemos entender Génesis 14. Y antes de convertir un relato en una norma, debemos preguntarnos si el texto realmente lo enseña así. Con esta base, comenzamos el capítulo 2, Génesis 14 y la primera mención del diezmo. Antes de continuar con los demás puntos del estudio, necesitamos detenernos en la idea central de este capítulo. Hasta aquí hemos venido observando que el tema del diezmo no debe tratarse de manera ligera, apresurada, ni basada solamente en costumbres religiosas. Antes de tomar una postura, antes de discutir, antes de concluir, primero debemos entender de qué estamos hablando. Ese es el punto clave. Definir antes de discutir y examinar antes de concluir. Muchas veces las personas hablan del diezmo como si todos entendieran lo mismo, pero cuando miramos con cuidado, descubrimos que no siempre es así. Algunos lo entienden como una obligación para todo creyente, otros lo relacionan con una práctica de gratitud, otros lo ven como una ley del Antiguo Testamento, y otros simplemente repiten lo que escucharon durante años sin haber examinado el tema desde la Escritura. Por eso, una definición correcta es tan importante. Una definición correcta evita malentendidos, tradiciones humanas y aplicaciones fuera de contexto. Pero una definición incorrecta siempre produce conclusiones incorrectas. Si el punto de partida está torcido, todo el razonamiento posterior también quedará afectado. También debemos recordar que la tradición no debe reemplazar la escritura. Las costumbres pueden ser antiguas, pueden estar muy arraigadas y pueden parecer piadosas, pero eso no significa automáticamente que tengan autoridad sobre la conciencia del creyente. La tradición puede informar, pero nunca puede corregir, cambiar o sustituir la verdad bíblica. La única regla infalible para evaluar cualquier doctrina o práctica es la escritura, no la presión religiosa, no la costumbre congregacional, no lo que se ha repetido por generaciones. La pregunta no es ¿qué se ha enseñado siempre?, sino ¿qué dice realmente la palabra de Dios? Y para responder esa pregunta debemos estudiar con contexto. No basta con citar textos aislados. Debemos considerar el contexto histórico, cultural, literario y redentor en el que esos pasajes fueron dados.
Fuera de contexto, incluso verdades bíblicas pueden ser mal aplicadas. Aquí está el principio general: verdad antes de conclusión. No debemos formar una opinión sin entender primero la verdad completa. Hacerlo conduce a errores, divisiones y cargas innecesarias. El creyente maduro no compara una tradición con otra tradición, compara toda enseñanza con la palabra de Dios. En resumen, el estudio del diezmo comienza con una definición clara y precisa. Sin eso, todo análisis será superficial y nuestras conclusiones serán inexactas. Entender primero, opinar después. Examinar primero, concluir después. Este capítulo nos prepara para avanzar con cuidado, con reverencia y con responsabilidad bíblica. Porque si la Escritura es nuestra autoridad final, entonces no debemos defender lo que no hemos examinado ni imponer lo que la palabra de Dios no impone. Entramos de lleno ahora al capítulo 2 y lo hacemos con un pasaje clave, Génesis 14. Este capítulo es importante porque aquí aparece por primera vez la palabra diezmo en la Biblia. Pero esa primera aparición no ocurre dentro de una ley dada a Israel, ni dentro de un mandamiento para la iglesia, ni dentro de una enseñanza apostólica sobre el dar cristiano. Aparece dentro de una narración histórica, y eso es fundamental. Génesis 14 no comienza hablando de una orden religiosa, sino de una guerra. El capítulo describe un conflicto entre reyes, el cautiverio de Lot, la intervención de Abraham, el rescate de su sobrino y la recuperación de bienes que habían sido tomados como botín. Por eso, antes de llegar a una conclusión doctrinal, debemos leer el relato completo. No podemos tomar una frase del pasaje, separarla de su contexto y convertirla automáticamente en una norma para todos los creyentes. El diezmo aparece después de la batalla, no como una práctica regular de adoración ordenada por Dios, sino dentro de un episodio específico relacionado con guerra, rescate y botín. Abraham no está entregando aquí el diezmo de su patrimonio personal, ni se nos presenta una práctica semanal, mensual o congregacional. El texto dice que dio los diezmos de todo, y el contexto muestra que ese todo se refiere a lo recuperado en la guerra. También aparece Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Su presencia es muy importante porque bendice a Abraham y reconoce que Dios fue quien entregó a sus enemigos en su mano. El centro del pasaje no es simplemente que Abraham dio una décima parte. El centro del pasaje es que Dios le dio la victoria, que Abraham se encontró con Melquisedec y que este evento tiene un significado mayor dentro del desarrollo bíblico. Por eso el principio interpretativo es claro. No basta con preguntar si Abraham diezmó. También hay que preguntar qué dio, cuándo lo dio, a quién lo dio, de dónde salió lo que dio y si el texto ordena repetir esa acción. Y cuando hacemos esas preguntas, vemos que Génesis 14 no presenta un mandato universal, sino un episodio narrativo, histórico y único. Esto no significa que el pasaje no sea importante, al contrario, es muy importante. Pero su importancia debe entenderse según el propósito del texto, no según conclusiones impuestas desde afuera. Antes de convertir Génesis 14 en una norma para la iglesia, debemos examinar su contexto completo, porque una narración bíblica puede enseñarnos mucho, pero no todo lo que una persona piadosa hizo en una narración se convierte automáticamente en un mandamiento para todos los creyentes. Génesis 14 introduce el diezmo por primera vez, pero lo hace dentro de un contexto de guerra, rescate y botín. Ese es el punto clave. La primera mención del diezmo no aparece como una ley universal, sino como parte de una historia concreta que debe ser leída con cuidado, con contexto y con fidelidad a la Escritura. En esta infografía 17 entramos de lleno al capítulo 2, y el punto de partida es fundamental. No debemos comenzar Génesis 14 por el diezmo, sino por la narración completa del capítulo. Con frecuencia se toma Génesis capítulo 14, versículo 20 de manera aislada, como si todo el capítulo existiera únicamente para hablar del diezmo. Sin embargo, cuando leemos el relato completo, descubrimos que el diezmo aparece al final de una historia mucho más amplia. El capítulo no comienza con Abraham diezmando, comienza con una guerra entre reyes. Varios gobernantes de la región entran en conflicto y esa guerra afecta directamente a Lot, el sobrino de Abraham. Lot es llevado cautivo junto con sus bienes. Desde el inicio, el texto nos presenta un escenario militar e histórico. No estamos ante una enseñanza doctrinal directa, sino ante una narración de acontecimientos. Al enterarse de lo sucedido, Abraham reúne a sus siervos, persigue a los invasores y derrota a quienes habían tomado cautivos a Lot y a muchas otras personas. Pero la victoria no consiste únicamente en rescatar a Lot.
Génesis 14 también destaca la recuperación de los bienes, de las mujeres y de las demás personas que habían sido llevadas cautivas. Ese detalle es importante porque la recuperación de personas y bienes ocupa un lugar central dentro del relato. Génesis capítulo 14, versículo 16, declara que Abraham recobró todos los bienes, también a Lot su sobrino y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Una vez concluida la batalla, aparece la escena final. Abraham se encuentra con Melquisedec y también con el rey de Sodoma. Es en ese contexto donde encontramos la bendición, el diálogo, el diezmo y la conversación relacionada con los bienes recuperados. Por eso, para interpretar correctamente Génesis 14, no basta con preguntar si Abraham diezmó. También debemos preguntarnos qué ocurrió antes, quiénes fueron rescatados, qué bienes fueron recuperados, por qué aparece Melquisedec y qué papel desempeña el rey de Sodoma dentro de la narración. Cuando observamos el capítulo completo, el panorama cambia. El diezmo no aparece al inicio como una ley, un mandamiento universal o una instrucción dirigida a todos los creyentes. Aparece al final de una historia marcada por una guerra, un rescate, una victoria y la recuperación de bienes. Génesis 14 relata una guerra, un cautiverio, un rescate y un regreso. El diezmo forma parte del desenlace de ese episodio y debe entenderse dentro de ese contexto narrativo e histórico. Por eso, antes de sacar conclusiones a partir del versículo 20, debemos comprender toda la historia de Génesis 14. Solo así podremos interpretar el pasaje considerando el contexto completo que lo rodea. En esta infografía comenzamos el análisis directo de Génesis 14 con un objetivo muy específico. No estamos estudiando este capítulo para defender una tradición ni para confirmar una práctica que ya damos por cierta. Nuestro propósito es descubrir qué enseña realmente el texto. Cuando muchas personas llegan a Génesis 14, suelen hacerlo con una conclusión previamente formada. Ven el encuentro entre Abraham y Melquisedec y asumen que el capítulo fue escrito para establecer el diezmo como una obligación permanente. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es otra. ¿Es ese realmente el propósito del capítulo? Por eso el primer paso consiste en leer toda la narración y no solamente un versículo aislado. Génesis 14 no comienza hablando de diezmos. Comienza hablando de reyes, guerras, invasiones, cautivos y rescates. Lot es capturado. Abraham organiza una expedición militar. Persigue a los invasores, recupera a las personas y los bienes que habían sido tomados. Y solamente después de todos esos acontecimientos aparece Melquisedec. Ese detalle es importante porque el contexto siempre determina el significado de los hechos. Si ignoramos el escenario donde ocurre un acontecimiento, corremos el riesgo de atribuirle un significado que el propio texto nunca tuvo la intención de comunicar. Además, debemos recordar un principio fundamental de interpretación bíblica. No todo lo que la Biblia narra constituye automáticamente un mandamiento para todos los creyentes. La Escritura contiene historia, poesía, profecía, sabiduría, enseñanza doctrinal y muchos otros géneros literarios. Por eso es necesario distinguir entre un hecho histórico y una norma permanente. La pregunta central de este estudio será precisamente esa. ¿Está Génesis 14 describiendo un acontecimiento específico ocurrido en la vida de Abraham o está estableciendo una obligación doctrinal para el pueblo de Dios de todas las épocas? Esa es la cuestión que debemos examinar cuidadosamente. No queremos sacar conclusiones basadas en costumbres heredadas ni en interpretaciones populares. Queremos permitir que el propio texto establezca sus límites, su propósito y su intención. Al final, el objetivo no es defender una posición previamente adoptada. El objetivo es llegar a una conclusión bíblica. Y para hacerlo debemos dejar que Génesis 14 hable por sí mismo dentro de su contexto histórico, literario y narrativo. Con ese principio en mente, estamos listos para comenzar a examinar cada detalle del capítulo y descubrir qué enseña realmente sobre Abraham, Melquisedec y el llamado diezmo. En esta infografía llegamos a un punto decisivo de nuestro estudio. Después de haber examinado el contexto histórico de Génesis 14, la guerra entre los reyes, el cautiverio de Lot, el rescate realizado por Abraham y la recuperación de los bienes, ahora debemos preguntarnos algo fundamental. ¿Por qué estamos analizando este capítulo? La respuesta es sencilla. Nuestro propósito no es defender una tradición ni atacar una costumbre. Nuestro propósito es descubrir qué enseña realmente la Escritura. Con frecuencia, Génesis 14 es presentado como una prueba concluyente a favor del diezmo obligatorio para todos los creyentes. Sin embargo, antes de aceptar una conclusión tan importante, debemos examinar cuidadosamente el texto.
Por eso comenzamos leyendo el capítulo completo y no solamente un versículo aislado. La razón es simple. El significado de Génesis 14:20 depende del desarrollo de toda la narración. Cuando observamos el capítulo completo descubrimos que aparecen reyes, ejércitos, guerras, cautivos, rescates, bienes recuperados, botín de guerra, Melquisedec y también el rey de Sodoma. Todo esto forma parte del escenario donde ocurre el acto de Abraham. Por esa razón debemos ubicar correctamente el contexto. También es importante distinguir entre un hecho y una norma. La Biblia contiene muchas narraciones históricas. Sin embargo, no todo lo que la Biblia registra fue dado como mandamiento para todos los creyentes de todas las épocas. Una cosa es que un acontecimiento haya ocurrido y otra muy distinta, que Dios haya establecido ese acontecimiento como una obligación permanente. Por eso, la pregunta correcta no es simplemente, ¿Abraham dio un diezmo? La pregunta correcta es, ¿presenta este capítulo ese acto como una norma obligatoria para el pueblo de Dios? Ese es precisamente el fundamento que estamos poniendo a prueba. No queremos llegar al texto con conclusiones ya formadas. Queremos permitir que el texto hable por sí mismo. Además, un análisis cuidadoso nos ayuda a corregir conclusiones heredadas que muchas en revisar todo el contexto bíblico. Al final de este estudio no buscamos una conclusión tradicional, sino una conclusión bíblica. En resumen, el objetivo de analizar Génesis 14 es determinar si estamos frente a un episodio histórico relacionado con una guerra, un rescate y un botín, o si realmente encontramos aquí una norma obligatoria acerca del diezmo. A partir de este punto comenzaremos a examinar los detalles del relato para permitir que la propia escritura establezca sus límites, su propósito y su verdadera enseñanza. Llegamos a uno de los puntos más importantes del debate sobre el diezmo de Abraham. Con frecuencia se afirma que Abraham entregó el diezmo de sus bienes personales y que, por esa razón, los creyentes de todas las épocas deberían hacer lo mismo. Sin embargo, cuando observamos cuidadosamente el relato bíblico, encontramos un detalle que no puede pasarse por alto. Génesis 14 no presenta a Abraham realizando una entrega regular de sus ingresos ni apartando una décima parte de su patrimonio habitual. El contexto es completamente distinto. Abraham acababa de participar en una campaña militar para rescatar a Lot, su sobrino, que había sido llevado cautivo junto con muchas otras personas y bienes. Después de derrotar a los invasores, Abraham recuperó aquello que había sido tomado durante la guerra. Es precisamente en ese escenario donde aparece la referencia al diezmo. Por eso resulta importante preguntarnos no solamente si Abraham dio un diezmo, sino también de dónde salió ese diezmo. El capítulo se mueve constantemente en el contexto de una guerra, de una victoria militar, de bienes recuperados y de despojos tomados a los enemigos. Más adelante, el propio Nuevo Testamento aporta un dato significativo. Hebreos 7:4 declara que Abraham dio los diezmos del botín. La palabra utilizada no apunta a ingresos ordinarios ni a un salario, sino a los despojos obtenidos después de una victoria militar. Eso ayuda a comprender mejor la naturaleza del acontecimiento. Además, este detalle ha llevado a diversos estudiosos a relacionar el episodio con las costumbres militares del mundo antiguo, donde en ocasiones se entregaba una décima parte del botín como tributo o contribución asociada a la victoria. No estamos hablando todavía de una entrega regular de ingresos personales, sino de bienes vinculados a una campaña militar. El énfasis del texto no está en una práctica financiera permanente, sino en un episodio histórico específico relacionado con una guerra y con bienes recuperados. Por esa razón, muchos pasan demasiado rápido por una pregunta fundamental. ¿Entregó Abraham una décima parte de su patrimonio personal o entregó una décima parte de los despojos recuperados de los enemigos? La diferencia es importante porque afecta directamente la manera en que interpretamos el pasaje. Si el diezmo de Abraham provino del botín de guerra, entonces no puede equipararse automáticamente con una norma permanente sobre los ingresos personales de todos los creyentes. El contexto debe ser respetado. No basta con observar que hubo un diezmo. También debemos examinar cuidadosamente cuál fue su origen y dentro de qué circunstancias ocurrió. Y hasta este punto, el relato de Génesis 14 y la explicación de Hebreos capítulo 7, versículo 4, nos dirigen una y otra vez hacia la misma realidad.
El diezmo de Abraham aparece ligado al botín recuperado en una guerra, no a una entrega periódica de sus bienes personales. A continuación, profundizaremos aún más en esta cuestión para examinar con mayor detalle qué eran exactamente esos despojos y por qué ese detalle resulta tan importante para interpretar correctamente el pasaje. Génesis 14 no solamente relata una guerra entre reyes, también relata la captura de Lot, la derrota de Sodoma y la intervención de Abraham para rescatar a quienes habían sido llevados cautivos. Después de perseguir a los invasores y derrotarlos, Abraham recuperó a Lot, a las demás personas y los bienes que habían sido tomados durante la guerra. Ese detalle es fundamental para entender el desarrollo del capítulo. La narración no se mueve en el contexto de una actividad comercial ni de ingresos habituales. Se mueve en el contexto de una guerra, una victoria militar y la recuperación de bienes que habían quedado en manos de los enemigos. Por eso, el relato conecta constantemente estos acontecimientos: cautiverio, rescate, victoria y recuperación. Cuando más adelante aparecen Melquisedec, el rey de Sodoma, y la referencia al diezmo, siguen formando parte del mismo escenario histórico. Nada de eso ocurre aislado de los acontecimientos anteriores. Y este detalle será importante para comprender lo que sigue. Los bienes que Abraham tenía en sus manos después de la batalla no procedían de una actividad económica ordinaria. Eran bienes recuperados en el contexto de una guerra. Por esa razón, al llegar al tema del diezmo, surge una pregunta que merece ser examinada cuidadosamente. ¿Qué relación existía entre el botín de guerra y las costumbres militares conocidas en el mundo antiguo? Responder esa pregunta nos ayudará a comprender mejor la naturaleza del episodio y el contexto en que ocurrió todo lo que Génesis 14 describe. Hasta este punto hemos visto que Génesis 14 se desarrolla en el contexto de una guerra, un rescate y la recuperación de bienes que habían sido tomados por los invasores. Sin embargo, el relato no termina con la victoria militar. Después de la batalla, aparece un personaje que ocupará un lugar central en todo el debate posterior sobre el diezmo de Abraham. Se trata de Melquisedec. Su aparición es breve, pero el texto le concede una importancia extraordinaria. Génesis lo presenta como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec sale al encuentro de Abraham después de la victoria. Le trae pan y vino como una muestra de hospitalidad, recibimiento y camaradería propia del mundo antiguo. Lo bendice y reconoce que la victoria obtenida provino de Dios. Dentro del relato, el pan y el vino forman parte de este encuentro entre ambos personajes después de la batalla. El texto los presenta como elementos de recepción y provisión dentro de la narración, antes de cualquier interpretación posterior que se haya propuesto sobre ellos. Aunque solamente aparece por unos pocos versículos, su intervención marca el desenlace del episodio y prepara el escenario para todo lo que ocurre después. Por esa razón, antes de analizar el tema del diezmo, es necesario detenernos a observar quién era Melquisedec y cómo lo presenta el propio relato bíblico. La identidad de este personaje será fundamental para comprender correctamente el resto del capítulo. Llegamos ahora a una pregunta fundamental dentro del estudio de Génesis 14. ¿Quién era realmente Melquisedec? Antes de analizar el significado de sus acciones o las implicaciones que algunos intentan extraer de este encuentro, debemos comenzar por lo más básico, la forma en que el propio relato lo presenta. En Génesis 14, Melquisedec aparece dentro de una narración histórica concreta. No es introducido como una visión, una parábola, ni como una figura simbólica. El texto lo presenta como un personaje real que entra en escena después de la victoria de Abraham. La descripción es específica. Se le identifica como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Estas dos funciones son importantes porque muestran que Melquisedec ocupa una posición definida dentro del relato. No aparece como una idea abstracta ni como un personaje sin contexto histórico. Está vinculado a una ciudad, a una autoridad y a una función religiosa. Además, el capítulo describe acciones concretas realizadas por él. Sale al encuentro de Abraham, trae pan y vino, pronuncia una bendición y participa activamente en los acontecimientos narrados. Aquí es importante recordar el contexto. Abraham y sus hombres vienen de una campaña militar. Han perseguido a los invasores, combatido, rescatado a Lot y recuperado personas y bienes que habían sido tomados. Por esa razón, cuando Melquisedec sale a recibirlos con pan y vino, la explicación más natural dentro de la narración es la hospitalidad hacia quienes regresan de la guerra.
El texto no presenta este acto como una ceremonia sacramental ni como una institución religiosa. Presenta a un rey que sale al encuentro de un vencedor que vuelve de la batalla. Esto encaja perfectamente con las costumbres del mundo antiguo, donde la hospitalidad, los acuerdos entre gobernantes y las cuestiones relacionadas con el botín de guerra formaban parte de la vida política y social de la época. Por lo tanto, antes de proyectar sobre el pasaje desarrollos teológicos posteriores, debemos permitir que Génesis 14 hable primero desde su propio contexto histórico. Ahora bien, reconocer que Melquisedec aparece como una figura histórica dentro del relato no significa que todas las preguntas sobre su identidad queden resueltas. A lo largo de los siglos han surgido diversas interpretaciones sobre quién fue exactamente Melquisedec. Algunos lo han considerado simplemente un rey sacerdote de su tiempo. Otros han visto en él una figura que apunta hacia realidades mayores que posteriormente serán desarrolladas en las Escrituras. Sin embargo, antes de discutir cualquier simbolismo, debemos respetar el punto de partida del texto. Génesis 14 lo presenta primero como un personaje real dentro de una secuencia histórica real, en medio de una guerra real y de acontecimientos políticos que afectan a reyes, ciudades, cautivos y botines. Y esto es importante porque la manera en que entendamos a Melquisedec influirá directamente en la forma en que interpretamos su encuentro con Abraham, la bendición que pronuncia y el episodio relacionado con el llamado diezmo. Por lo tanto, al continuar nuestro estudio, debemos recordar que el relato introduce a Melquisedec como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, un personaje que participa activamente en los acontecimientos posteriores a la victoria de Abraham. Ese es el punto de partida sobre el cual debemos examinar cuidadosamente todo lo que ocurre en este encuentro. Llegamos ahora a una de las preguntas más debatidas acerca de Melquisedec. ¿Fue simplemente un personaje histórico o estamos ante una aparición de Cristo antes de su encarnación? La razón por la que surge esta pregunta se encuentra principalmente en Hebreos 7. Allí leemos expresiones que llaman inmediatamente la atención. Se dice que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, y que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Para muchos lectores, estas palabras parecen indicar que Melquisedec no era un hombre común, sino Cristo mismo apareciendo siglos antes de nacer en Belén. Sin embargo, cuando volvemos a Génesis 14, encontramos algo importante. El relato no presenta a Melquisedec como una manifestación sobrenatural de Cristo. Lo presenta como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aparece dentro de una narración histórica. Interactúa con Abraham y participa en acontecimientos concretos relacionados con la guerra y la recuperación del botín. Por eso muchos intérpretes entienden que Génesis describe a una persona real dentro de la historia. Entonces, ¿qué está haciendo Hebreos 7? El autor no está intentando demostrar que Melquisedec era Jesús. Su propósito es mostrar la superioridad del sacerdocio de Cristo. Para hacerlo, toma ciertos aspectos de Melquisedec y los utiliza de manera tipológica. Aquí resulta especialmente importante una frase del texto. Hebreos no dice que Melquisedec era el Hijo de Dios. Dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios. La diferencia es significativa. Una semejanza no es necesariamente una identidad. Cuando algo es semejante a otra cosa, existe una comparación. No significa que ambas sean exactamente la misma persona. Además, el énfasis de Hebreos no recae finalmente sobre Melquisedec, sino sobre Cristo. El autor utiliza la forma en que Melquisedec aparece en el relato para introducir un argumento acerca de un sacerdocio que permanece. No está enseñando que Melquisedec sea el Salvador, sino que ciertas características de su presentación en Génesis sirven para señalar hacia una realidad mayor. Esa realidad mayor es Cristo. Cristo posee un sacerdocio eterno, no porque sea semejante a Melquisedec, sino porque vive para siempre. Melquisedec funciona como una figura que apunta hacia esa verdad, mientras que Cristo es su cumplimiento perfecto. Por esa razón, muchos entienden que Melquisedec funciona como una figura histórica que apunta hacia Cristo, sin ser Cristo mismo. De esta manera, Génesis 14 aporta el personaje histórico y Hebreos 7 desarrolla el significado teológico que encuentra en él. La atención final del capítulo tampoco queda puesta en Melquisedec. El propósito de Hebreos es exaltar a Cristo y mostrar la superioridad de su sacerdocio. Melquisedec aparece como parte del argumento, pero el centro de la enseñanza sigue siendo Cristo. Por eso la pregunta no se resuelve ignorando el contexto de Génesis ni ignorando Hebreos. Debemos permitir que cada pasaje cumpla su función.
Génesis nos presenta a Melquisedec dentro de la historia, mientras Hebreos utiliza esa figura para dirigir nuestra mirada hacia la grandeza y la eternidad del sacerdocio de Cristo. Al estudiar a Melquisedec, muchas veces se pasa por alto un detalle fundamental: el lugar donde aparece. Génesis 14 lo presenta como rey de Salem. Esto significa que el encuentro con Abraham ocurre siglos antes de la existencia de Israel como nación, siglos antes de David y mucho antes de la construcción del templo en Jerusalén. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, la tierra todavía estaba habitada por diversos pueblos cananeos. No existía aún el reino de Israel. No existía el sacerdocio levítico. No existía el templo. No existía Jerusalén como la conocemos en los días de David y Salomón. Por eso resulta importante leer el relato dentro de su propio contexto histórico. Melquisedec gobierna una ciudad real del antiguo Canaán. No aparece como líder de Israel porque Israel todavía no existe. No aparece como sacerdote del sistema levítico porque ese sistema aún no había sido establecido. Y el texto tampoco desarrolla ampliamente cuál era el trasfondo religioso de Salem ni de sus habitantes. Este detalle suele pasar desapercibido porque muchos lectores asumen inmediatamente que Melquisedec compartía exactamente la misma comprensión teológica de Abraham. Sin embargo, cuando observamos cuidadosamente el relato, encontramos algunos elementos que merecen atención. Melquisedec bendice a Abraham en nombre del Elión, es decir, Dios Altísimo. Pero cuando Abraham responde, no utiliza exactamente la misma expresión. Abraham declara que ha alzado su mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. La diferencia es notable. Melquisedec utiliza un título. Abraham utiliza el nombre de Jehová acompañado de ese título. Además, añade una descripción que identifica de manera específica al Dios al que sirve. Esto no demuestra automáticamente que ambos estuvieran hablando de dioses distintos, pero sí muestra que Abraham formula la declaración de una manera más precisa que Melquisedec. Por esa razón, algunos consideran que el texto deja preguntas abiertas que normalmente no se discuten. ¿Por qué Abraham identifica expresamente a Jehová como el Dios Altísimo? ¿Por qué no se limita simplemente a repetir las palabras de Melquisedec? ¿Por qué el relato registra esa diferencia de lenguaje? Son preguntas que merecen consideración. Lo que sí sabemos con certeza es que Melquisedec aparece como rey de una ciudad cananea anterior a Israel y que el encuentro ocurre dentro de un contexto de guerra, recuperación de cautivos y administración de botines. Ese es el escenario histórico que presenta Génesis 14. Por lo tanto, antes de convertir a Melquisedec en la base de doctrinas posteriores, conviene recordar que el relato proporciona mucha menos información de la que a menudo se supone. El texto nos presenta a un rey de Salem, un encuentro después de una guerra y una bendición pronunciada en nombre del Dios Altísimo. Debe examinarse cuidadosamente a la luz de lo que el texto realmente dice, y no solamente de lo que solemos asumir acerca de él. Llegamos ahora a uno de los puntos más discutidos de todo el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Cuando Melquisedec bendice a Abraham, utiliza el título Dios Altísimo, o en hebreo, el Elión. Muchos lectores asumen inmediatamente que ese título resuelve todas las preguntas acerca de la identidad religiosa de Melquisedec. Sin embargo, cuando observamos el contexto histórico del relato, descubrimos que el asunto no es tan sencillo. Debemos recordar dónde ocurre este encuentro. No estamos en Israel, no estamos en Jerusalén bajo David, no estamos en el templo, no estamos en el contexto del sacerdocio levítico. Estamos en Salem, una ciudad del mundo cananeo semítico anterior a la existencia de Israel como nación. Por esa razón, resulta importante analizar el significado del título dentro del contexto donde aparece. Melquisedec se presenta como sacerdote de El Elión, el Dios Altísimo. Sin embargo, el relato no dedica espacio a explicar quién era exactamente ese Dios para Melquisedec. Tampoco explica cuál era la teología de Salem. Tampoco registra que Abraham alabara a Melquisedec por ser sacerdote del mismo Dios que él adoraba. Lo que sí encontramos es algo muy interesante unos versículos más adelante. Después del encuentro, Abraham responde al rey de Sodoma diciendo: «He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra». Aquí aparece una diferencia importante. Melquisedec habla de El Elión. Abraham habla de Jehová el Elión, Creador de los cielos y de la tierra. Es decir, Abraham no se limita a repetir el título. Identifica específicamente quién es para él el verdadero Dios Altísimo. Ese detalle merece atención. ¿Por qué Abraham realiza esa identificación? ¿Por qué añade el nombre de Jehová?
¿Por qué el relato conserva esa diferencia en la forma de expresarse? El texto no responde directamente esas preguntas, pero sí muestra que Abraham formula una declaración más específica que la de Melquisedec. Además, el propio contexto nos recuerda que Salem era una ciudad cananea anterior a Israel. Por lo tanto, no debemos asumir automáticamente que todos los términos utilizados allí poseían exactamente el mismo significado que tendrían siglos después dentro de la revelación dada a Israel. El título, Dios Altísimo, por sí solo no demuestra que Salem fuera un centro de adoración pura, ni que Melquisedec perteneciera a una línea sacerdotal establecida por Dios. Lo que demuestra es que Melquisedec utilizaba ese título para referirse a la deidad que reconocía como suprema. En cambio, Abraham deja claro que el verdadero Dios Altísimo es Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Por eso el énfasis principal del relato no está en el título por sí mismo, sino en la identificación que Abraham hace posteriormente. Y esto encaja con el desarrollo completo del capítulo. El relato comienza con una guerra, continúa con el rescate de Lot, describe la recuperación del botín, presenta el encuentro con Melquisedec, pero alcanza su punto culminante cuando Abraham declara públicamente su lealtad a Jehová y rechaza enriquecerse mediante los bienes de Sodoma. Por lo tanto, antes de construir doctrinas enteras sobre la expresión Dios Altísimo, debemos permitir que Génesis 14 hable dentro de su propio contexto histórico. Melquisedec menciona al Dios Altísimo. Abraham identifica al Dios Altísimo como Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Y esa distinción constituye uno de los detalles más importantes para comprender correctamente el relato.